Estamos de regreso y te contaba y lo dejamos así a modo de incógnita que íbamos a traer a continuación un testimonio, una historia de vida y siempre pensamos cuál es el perfil para presentar a este entrevistado. En este caso, esta entrevistada. Y concluí, me voy a hacer cargo, que si hubiera que definirla, deberíamos decir, mira, fue la mujer que logró desafiar y romper el techo de cristal. Y ahora ella nos va a contar por qué. Es Federica Mariconda, colega, comunicadora y algo más. Gracias por acompañarnos, Fede. ¿Qué tal? Feliz de estar acá, Muchas gracias. Estrenando Pelado Stream. Es mi primera vez y realmente me encanta esto que has logrado, que te decía, hay un equilibrio entre el modo de comunicar que se impone actualmente, pero fiel a tu estilo. Y esa combo me parece perfecto, así es que bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias. Y decíamos, Fede, que vos has sido una mujer, sos una mujer, pero en tu trayectoria has sido como rompiendo techos de cristal y ocupando lugares que por ahí para los varones son un poquito más accesibles. Totalmente. Me hago cargo. Y para las mujeres no tanto, ¿no? Totalmente. Fui la primera, si me Sí, permitís, sí. mujer que dirigió Diario Papel en la provincia. El Warp en una época y después estuve en el Sonda. Es una forma de romper un techo de cristal, Claro. porque aparte la prensa escrita era predominantemente de varones. Absolutamente. Y creo que también en la política también he logrado ser respetada sin haber tenido ningún padrino político, sin haber tenido un peso económico que dijera, bueno, estoy acá Claro. simplemente, creo que por trabajo. También creo que he logrado que me conozcan y me respeten, simplemente por ser una trabajadora incansable, nada más. Y luego también ha pasado que algunas mujeres con pergaminos propios, pero han llegado siempre con el apalancamiento del compañero de vida, del marido, ¿no? Podemos hacer nombres a nivel nacional o mencionar nombres a nivel nacional. Sí, la señora la misma Cristina Fernández, sí. Es decir, de alguna manera era un Chiche combo. Dualde, qué sé yo, ¿viste? Un montón de mujeres muy valiosas, pero con el apellido del marido. En San Juan también, pero vos no. Y que después demuestran su valía, ver, como Cristina de Abarca. Sí, claro. Pero es cierto que Cristina no sabemos si hubiera sido intendente si no hubiera sido la esposa de. Claro. Pero obviamente después en su lugar vos decís, sí, realmente tiene su valor específico. Pero sí, llegaron apalancadas por su compañero de vida. Vos nunca optaste por esa vía, por esa alternativa. No, y hubo costos internos a veces también, ¿no? Es decir, no siempre es muy reconocido. A ver, a los maridos no les es fácil tener una mujer con nombre propio. No a todos, por suerte, pero en las generales de la ley se da que hay ahí algo que no termina de cerrar. Cuesta a veces. Cuesta. Te convertís en el marido de. Sí, culturalmente, que es algo de lo que tenemos que tratar de avanzar, no por postura feminista extrema, sino simplemente para que seamos una sociedad más inclusiva realmente entre hombres y mujeres, que cualquiera de los dos puede estar en el lugar que sea y estamos bien, pechamos juntos. Claro. Cualquiera de los dos puede ganar más o menos y estamos bien. No hay un tema de ego que se hiera o de sometimiento hacia el más vulnerable. Entonces creo que son los temas que está bueno que charlemos y que con naturalidad tratemos de dar un paso para que realmente sea una sociedad de iguales. Fede, hagamos historia. Hagamos. Tu historia. Fede Mariconda, que de vez en cuando comparte posteos de su historia familiar, con una relación aparentemente muy entrañable con tu papá, fundamentalmente, ¿no? Sí. ¿De dónde viene eso? Contame. Bueno, sí creo que sigo teniendo un Edipo de un papá que se me fue cuando yo era bastante joven. Y aparte falleció 15 días antes de mi primer matrimonio y me golpeó muchísimo. Y nos adorábamos, sí, fue mi mentor, lo admiro, le agradezco su legado. Era un hombre que llegó a ser, siendo clase media básica, teniendo que galguear para llegar a final de mes con mi mamá,
fue estudiando, aprendiendo y llegó a ser un empresario importante en Mendoza, al frente, junto con otros socios de un holding importante con Bodega Santana incluido. Pero sinceramente yo he sabido vivir todo, momentos de carestía absoluta y momentos de bonanza, y tanto en uno como en otro lugar, siempre tratando de imponer valores, mi papá, ¿no? De que seamos buena gente, de que miremos siempre al que está al lado, de que no juzguemos a nadie por lo que aparenta, que lo conozcamos, y el valor del trabajo. Realmente sí, muy apegada a mi papá, y hace muchísimos años que se fue y sigo extrañándolo. Ponen los ojitos. Sí, no, sí, no, sí, era, sí, no era sí. mi intención, perdón. No, No por favor, el tema soy yo que soy sensible, nada más. ¿Y cuándo se despertó el bichito, la vocación por comunicar? Creo que desde siempre. Ajá. Yo a los 3 años, acá en San Juan, empecé a estudiar declamación en la Academia Santa Cecilia con Katy González de López, mi profesora y tía querida, y ahí empecé, tenía 3 años y medio, en el Teatro Franklin, de la Biblioteca Franklin Rawson, hice mi primera aparición pública, incluso rompí algún patrón porque lo vi a mi papá y dije, hola papi, en el público, tenía 3 años, esa fue mi primera aparición. Después creí que quería darle consistencia a mi vida y me puse a estudiar filosofía. Y al 3er año dije, sí, bueno, pero me gusta, me interesan los temas, quiero ser profunda, pero realmente siento que mi vocación va por otro lado. Y empecé a hacer con una psicóloga, orientación vocacional, y me di cuenta que todo lo que había hecho en distintas áreas, porque había estado ya con 18 años en un programa de televisión, de radio, y era niña periodista en la primaria, no, es por acá. Y empecé a estudiar en Mendoza, y apenas hubo una oportunidad, yo ya en un momento difícil de mi vida, porque estaba por separarme de mi primer esposo, decidí entrar a una especie de casting, pero fue una selección muy exhaustiva, para ingresar al Diario 1 del Grupo Vila. Claro. De 100 personas que estábamos compitiendo, quedaron en un primer filtro 40, de esas 40 seguimos en una segunda instancia y quedaron 20, y de esas 20 finalmente para la redacción general del Diario 1, que iba a surgir en Mendoza para competir con Diario Los Andes, claro, que de hecho en algún momento casi lo logró, después tuvo vaivenes del Grupo Vila, un grupo muy importante. De los 4 seleccionados eran 3 varones y yo. Y realmente para mí yo sentí, no que rompí un techo de cristal pero sí fue un logro, porque yo era mujer, la única mujer, y ya era madre. Entonces, es más, eso a mí me decía en cada instancia de esta competencia, que duró 3 o 4 meses, a mí me hacía tratar de esforzarme el doble, porque yo sabía que al momento de elegir, siempre las mujeres contamos con un puntito en contra. Dicen, una vez por mes van a estar como que se van a estar sintiendo mal, tiene hijos y entonces quizás tenga que atenderlos si les da fiebre. Esas cuestiones realmente hacen que las mujeres tengamos una desventaja a la hora de ser elegidas para un puesto laboral a igualdad de capacidades. Entonces yo sentí que debía dar un poco más, un plus. Y bueno, parece que lo di, y ahí ingresé y fue un día maravilloso para mí. A caballo de San Juan y Mendoza, entonces. O sea, siempre yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Yo hoy me siento 100% sanjuanina y tengo amigas en Mendoza, tengo mi mamá viviendo en Mendoza y me lo recriminan, pero realmente siento que San Juan es mi lugar en el mundo. He hecho una opción por San Juan absoluta. Es más, si uno pudiera decir que se autopercibe, en el documento dice que nací en Mendoza, y creo que ha sido una burla del destino, y te cuento por qué. Mis padres eran mendocinos y vinieron a estudiar ingeniería acá. Acá se enamoraron, se casaron y me concibieron. Ajá. Al momento de darme a luz, mi mamá fue a Mendoza porque tenía su ginecólogo de confianza, que era el de mi abuela. Entonces por eso yo nazco en Mendoza. Pero yo
realmente fui concebida acá y viví acá hasta los 5 años, en que a mi papá le sale una oportunidad laboral muy importante. Vivo una parte importante de mi vida, estudio allá, empiezo mi carrera profesional en Mendoza, que eso también me da un ritmo y una dinámica, porque en Mendoza, que es un poco más grande, hay un nivel de competencia que acá no lo había. Acá los sanjuaninos somos más buenos, más tranqui. Entonces, pero me permitió desarrollar también alguna capacidad competitiva, creo, el estar en Mendoza unos años. Luego decido volver acá y ya me quedo para siempre. Ya de esto hace 23 años que estoy. Y bueno, acá San Juan ha sido aparte, hay un enamoramiento, creo, mutuo. Ha sido muy bueno y muy generoso. Me ha permitido ser gerente de multimedios, como cuando asumí la responsabilidad en el Sonda, que traté de hacer un trabajo de multimedia en donde se interrelacionaran los contenidos, sí, del papel, la web, las redes y el canal de televisión. Yo tenía un desafío inmenso que me dio muchísimo orgullo y fui muy feliz el tiempo que estuve. Antes hice algo similar en el Huarpe, porque en el Huarpe estuve en dos épocas, en 2 temporadas, y al mismo tiempo también desde la política. He llegado a ser candidata a la vicegobernación en 2 oportunidades, cosa que me honra muchísimo, y candidata a diputada nacional también en otras 2 oportunidades. Y hoy estoy trabajando junto al ministro Gustavo Fernández, que es una persona excepcional, con una gran capacidad de trabajo. Hay que estar al lado de él, y creo que el hecho de ser funcionaria del gobierno de Marcelo Rego, que es algo que me distingue, lo llevo con muchísimo orgullo. Me ha puesto en la vida con otro desafío que he abrazado con muchísimo amor. ¿Cómo fue que te involucraste en la política? Porque habrá sido una decisión también, ¿no? Fue una decisión absoluta. Es más, hubo gente que me decía, ¿pero para qué? Sí. ¿Por qué? Si no lo necesitas, si la política es el barro, ¿y para qué te vas a ensuciar? ¿Para qué te vas a meter ahí? Siempre me gustó la política. Así como les cuento que a los 3 años salí en el teatro acá del Museo Franklin Rawson. Yo tengo recuerdos de muy chiquita viendo la tele, la noticia política, y apasionándome con lo que pasaba en el país. Desde siempre, absolutamente desde siempre. Y no voy a decir qué recuerdos tengo, porque van a saber la edad que tengo, pero sí, discúlpenme, pero tengo recuerdos, créanme, de muchísimo tiempo atrás. Y la comunicación y la política van a veces de la mano, no siempre, pero sí, en mi caso he tratado de ser objetiva cuando he estado en temas de comunicación. Pero siempre me interesó la política, no es nuevo. Desde muy chica, te digo sinceramente, desde los 6 años yo tengo recuerdos muy vividos de estar yo atenta, mientras las primas de mi edad a lo mejor jugaban con otras cosas y estaban haciendo jueguitos de mano, yo estaba interesada y veía los programas políticos. Al mismo tiempo, de las pocas cosas que me causan humor, es lo que a todo el mundo, a muchos aburre, que eran los programas de Grondona y de Neustar. Claro. Y a mí habían ironías que sinceramente me sacaban una sonrisa, claro, ¿no? De siempre. Y hubo un momento, sí, acá en San Juan, yo me acuerdo, estaba trabajando en el sanjuan8.com, un papel que salió, que se imprimió en una época, y eran momentos en donde se decía que Gioja había cambiado la Constitución para 3 años, pero que en realidad quería que fuera para 3 mandatos, sí. Perdón, pero que en el que estaba iba a ser el primero de otros 3. Entonces yo ahí dije, siempre he tenido una conciencia democrática y republicana, y para mí esta cuestión de la república es imprescindible, pensar en la alternancia, que nadie, por bueno que pueda ser o parecer, se atornille en ningún lado, porque el poder a la larga o a la corta termina haciendo que las personas se mareen un poquito. Entonces yo ahí dije, tengo que involucrarme. Eran épocas incluso de mucho miedo. Había mucha gente que, si no pensaba igual que el kirchnerismo que estaba en ese momento, no se animaba a expresarlo públicamente.
Y yo quizás sentía que no tenía, es más, que era mi momento de hacer valer esta capacidad que tengo de comunicación para empezar a hacer sentir una voz diferente desde algún lugar un poco más público y no solo en la reunión de amigos. Y ahí empecé a levantar antenas un poquito y empezaba a sonar que el PRO era una opción. Acá en San Juan todavía no lo consideraban, 2011 te estoy diciendo, 2012. Y entonces me acerco con una propuesta yo a alguien que sonaba como posible candidato, que fue Eduardo Cáceres, con una propuesta de comunicación. Y él la hizo evaluar en Buenos Aires, y en Buenos Aires les pareció buena. Teníamos muchas contras acá. Primero, que nadie creía en que algo que no fuera el peronismo. San Juan es muy peronista, ha sido muy peronista. Nadie creía que una opción, y menos con alguien como Macri, que era un concheto, como no iba a aprender. Habían muchas contras y todos los medios, hay que decirlo, estaban muy proclives a dar solo noticias a favor del gobierno provincial. Entonces era muy difícil y busqué ahí alternativas, propuse la campaña del colectivo, que Eduardo Cáceres se subiera al colectivo, campaña con la que gané un premio internacional, una medalla de los Victory Award, que son como un Oscar de la consultoría política. Yo había hecho trabajo de consultoría política en Mendoza también, con una persona que llegó a ser diputada de la Nación. Fui también asesora de ella en el Congreso un breve tiempo, porque hubo algunas cositas que no me gustaron, me dio un pasito, por ejemplo, que después salieron a luz, pero el marido fue ministro de Trabajo de la Nación. Estamos hablando de Alberto Flammarique, Cristina. Claro. Pero bueno, fue un momento en que yo decidí dar un paso al costado, y un poquito después salió a luz que alguien decía de la Banelco, los memoriosos sabrán qué momento era. Bueno, yo estuve ahí y me dije, exacto. La cúspide de la alianza. Y un poco de la mano de ellos aprendí a hacer consultoría política, debo agradecérselos, y algo de eso empecé, a seguir creciendo, y acá le propuse mi trabajo, y desde Buenos Aires, a pesar que se manejaban con cánones muy, como una franquicia comunicativa, enlatados, fue muy me permitieron acá hacer otra cosa, porque aparte en San Juan yo les decía, no podés hacer todo solamente por las redes, cuando no hay redes que lleguen a Cachal, cuando no hay redes en Caucete, en Barrial. Casi. Exacto. 15 años. Y teníamos que mostrar que el candidato había que hacerlo ser conocido, y los medios se cerraban, y si te invitaba alguno era para matarlo. Entonces, subite al bondi, subite a un colectivo, empezá a hacer política ahí, hacete conocer, y bueno, realmente resultó y fue diputado nacional. Sí, me acuerdo de esa historia. Bueno, pero vos luego te integraste a Dignidad Ciudadana también, ¿no? Exacto, bueno, sí, estuve un par de años en el PRO. Sí. Y el PRO no me gustó el estilo realmente, era como una especie, era concebido el PRO en esos años de kiosquito chico. Y donde yo empecé a ver que el diputado que ganó hacía muy buena letra para Buenos Aires, pero acá en San Juan no estaba construyendo, no estaba haciendo política. Y bueno, decidí dejar, y en el 2018, en diciembre del 2018, me llama Gustavo Fernández y me propone ser su candidata a vicegobernadora. Y al principio realmente me pareció una locura, pero acepté, me sentí capacitada, sobre todo al lado de él, si podía, y fue una aventura maravillosa, me encantó, se lo agradezco. Y entonces sí, obviamente ahí cambié mi filiación y fui de Dignidad Ciudadana. Y así es como llega hoy al lugar que ocupa, como ella misma lo ha dicho, hoy es la responsable de la comunicación del Ministerio de la Producción, de Gustavo Fernández, y del gobierno de Orrego. Y es una comunicadora política, ¿no? Tiene esos dos... Sí, soy jefe de asesores. Ah, bien. A mi cargo tengo la comunicación, tengo las relaciones institucionales, hay algo de coordinación de gabinete, hay un trabajito amplio ahí que sinceramente lo hago con muchísimo cariño. Y
desde ese lugar, esa posición te quería consultar, porque bueno, no dejas de ser periodista, más allá de que estamos hablando... No, aparte la mirada del periodista está siempre. De tu historia y demás, pero bueno, y han pasado cosas, ¿no? La presentación del Frente por San Juan y las reacciones. Recién con Alejandro Bravo hablábamos de la repercusión del bloquismo, dejemos eso de lado, o no. Pero apareció Peluc. Y no porque estamos juntos. Apareció Peluc con un posteo en redes que hemos editorializado. Ahora en un ratito viene la editorial, pero está ya publicada en nuestro sitio web. Bueno, haciendo una referencia, ¿no?, a Rueda con Uñac con Cristina, Rueda con Orrego, y de bonus track, digo yo, la boleta de Colombo en la boleta de Cristina del 2007. Como que el archivo, ¿viste? Pesado el archivo. Y bueno, pero el archivo para el lado de Peluc tampoco le resultaría muy favorable. Yo creo que él es el menos indicado para mostrar acá un cambio de valor. En el 2017 hay posteos de José Peluc a Pepe, al sindicalista, diciéndole: todavía estamos los que combatimos el capital. Y él hoy es libertario. Ahí hay una incongruencia absoluta. Hay posteos de él en donde está a favor de Lula y en contra de Bolsonaro. Una política diametralmente opuesta a la que hoy representa el pintado de violeta. E incluso él propicia consenso y chigualasto hace unos años atrás, en donde la mayoría era antiminera. Y hoy está el gobierno nacional a favor de la minería. Entonces, creo que hay una inconsistencia y esa boleta que saca a relucir, en donde, bueno, creo que en esos años él estaba también ahí, justamente. Entonces, a mí me parece que Peluc es el menos indicado para hablar de una inconsistencia personal en la historia política, ¿no? En esto de las afinidades. Para lo que yo advierto, Fede, y vamos redondeando, pero también te lo pongo en consideración, es que hay una decisión de rivalizar con Orrego, ¿no? Digo, planteados los frentes por separado. Es una pena, porque me parece que es una decisión a lo mejor de él, que la estoy viendo ahora, y es una pena porque no está esa decisión en Orrego. Orrego es muy claro: nosotros no somos anti nada, somos a favor de por San Juan, y lo marco con una X porque esa va a estar en la boleta. Somos a favor de por San Juan. Entonces, todo lo que tengamos que consensuar con Nación, es decir, con el partido que representa Peluc, de hecho lo estamos haciendo. Desde el Ministerio de Producción hemos estado en contacto con muchísimos funcionarios a nivel nacional. Fruto de eso, por ejemplo, hoy hay una excelente noticia para San Juan, que es que se eliminaron las retenciones a la exportación de las cales. Eso es gracias a un trabajo conjunto de Orrego con el gobierno libertario. Como tampoco hay ningún condicionamiento para no trabajar con los intendentes que no son del mismo partido. Lo acaba de decir Alejandro Bravo. Hemos trabajado bien con algunas que son pro-bloquistas y trabajamos bien con gente justicialista. Entonces, nosotros no somos anti nada. Esas ganas a lo mejor de ir en contra es de Peluc. No creo que represente tampoco en ese sentimiento a los libertarios. Ha estado el vicejefe de gabinete 2 días atrás, a vos te consta, y ha tenido reuniones con nuestro gobernador, con nuestro ministro de Minería, nuestro ministro de Producción. Entonces, ese ir en contra de esa manera sanguinaria, es más, no creo que sea lo que los sanjuaninos quieran en este momento para la provincia. Gracias, Fede. No, por favor, gracias. Un placer. A vos. Feliz, gracias a vos. Federica Mariconda, una figura que, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen, pero nos parecía interesante traer esta otra Federica, ¿no? La Federica de esa historia a caballo de San Juan y Mendoza, sanjuanina por opción y por adopción, y en la historia de ella, la historia de tantas otras, ¿no? Que cotidianamente van ahí buscando romper esos límites culturales, ¿no? Y los patrones del techo de cristal.